Y ya estamos de regreso y vamos entonces a conversar con nuestro editor general del Mostrador, Héctor Coso. ¿Cómo estás, Héctor? Gusto de saludarte como todos los jueves. Muy bien, Nina, muchas gracias. Vamos al tema que había dejado pendiente antes de irnos a la pausa y es que el tratado global, tal como tú has señalado, contra los plásticos está a punto de fracasar por un lobby feroz de la industria petrolera mundial. Partamos por ahí. Sí, efectivamente, después de 10 días de negociaciones, tal como tú lo dices, todo indica que va a fracasar el Tratado Global contra los Sí. Plásticos. Y esto yo creo que es muy importante decirlo sin ánimo de alarmar. Esta era más o menos la última posibilidad de hacer algo realmente importante y global. Y me gustaría partir contando de por qué es importante, cuál es la dimensión del problema. Ya. Eh, el plástico hoy día tiene una triple problemática. Tiene una problemática a nivel de contaminación. Son 500 millones de toneladas de plástico anuales que sobrecargan a los ecosistemas. Imagínate que de esa cantidad que se produce, es acumulativa. Aquí no hay mucho, digamos, de biodegradable. Todo esto se va acumulando. Claro. Solo a nivel de microplástico, es decir, residuos que salen de la producción, hay cerca de 27 millones de toneladas en la capa superficial del Atlántico Norte. Suma al Pacífico y suma a los otros mares. Eso es en cuanto a contaminación. Pero también tiene un problema con el clima. La producción de plásticos equivale al 5% de la producción de gases de efecto invernadero. Esto es más o menos, es más los gases que produce la producción de plástico que todo el tráfico aéreo global, para tener las dimensiones. Y en tercer lugar, afecta a la salud humana. Se ha detectado presencia de microplásticos en los pulmones, en la sangre, en el cerebro, en los testículos y hasta en la placenta. Entonces, cuando tú tienes un nivel, digamos, de contaminación triple que afecta el clima y que además, digamos, está afectando la salud humana y animal, lo que se hace necesario es es poner de acuerdo a todos los países miembros de Naciones Unidas en función de un tratado multilateral vinculante. Lo que se estaba tratando de hacer ahora solo encuentra un parangón con el Acuerdo de París. Eh, Porque lo que se busca en este caso es dos cosas que son centrales y son muy complejas. Lo primero es que es intervenir la producción del plástico desde su ciclo. Se ha dicho muchas veces que es importante el reciclaje, el manejo de los residuos. Sí, desde luego, lo es. O sea, ojalá todos además aplicáramos en nuestra vida cotidiana un reciclaje de nuestras basuras. Pero estamos, Mirna, en un Ujú. nivel, digamos, de tan problemático en torno al plástico, que como te decía recién, que ha superado por lejos la cantidad de carga que pueden soportar los ecosistemas, que era necesario intervenir desde sus ciclos de origen. Y aquí es donde lo empezamos a enfrentar con el problema. Un ciclo de origen, mira, acá ahí se da una doble paradoja. El elemento principal para la producción de plásticos es el petróleo. Y aquí lo que se Mm. produce es una paradoja que es brutal, porque no hay cómo controlarla si no es a través de un tratado global. Los principales exportadores de insumos de petróleo para la producción de plástico son a su vez los principales importadores de plástico fabricado. O sea, quien vende petróleo para producir plástico compra mucho plástico fabricado. Esa es la primera paradoja. Y se da la segunda paradoja. Quienes importan, aquellas naciones que importan mucha cantidad de insumos para producir plástico, son a su vez los mayores exportadores del mundo, como China. Estamos hablando de muchísima plata, muchísimo que está en juego. Y frente a eso, lo que se requería era que los 192 países de Naciones Unidas, que ahora están, esta es la quinta jornada de negociaciones, quinta y última, y hoy, Mirna, es el último día de esta quinta jornada global para encontrarle una solución para toda la humanidad. Es así de grande el problema, no estamos poniéndole más ni de menos. Y en estas últimas reuniones, eh, lo que se buscaba era que había que intervenir el ciclo del plástico. Claro. No basta reciclar, había que Mira. reducir y comprometer vinculadamente la reducción de la cantidad de plástico que se produce. Y un segundo elemento, además, elaborar una lista con los productos químicos más tóxicos
que están incorporados en los plásticos. Son alrededor de 16.000 productos químicos que componen los plásticos. No todos de ellos son tóxicos, pero hay unos que son de alta toxicidad y lo que requería, se buscaba en estas negociaciones era crear una lista para prohibir esos elementos. Así como se prohibieron ciertos pesticidas, había que prohibir también ciertos productos químicos. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta este minuto? Es que el esfuerzo multilateral está a punto de fracasar. Y aquí hay que hacer un reconocimiento. Chile, a través de su Cancillería y a través también del Ministerio de Medio Ambiente, de la Subsecretaría de Medio Ambiente, junto a países como México, Canadá, Brasil, Latinoamérica en su conjunto y la Unión Europea, forman parte de aquellos países que fueron más ambiciosos para poder lograr este tratado global. ¿Y se encontraron con qué? Con una muralla. ¿De quién? De Estados Unidos, de Rusia, de China y de los países del Golfo. Es decir, los países que sabemos cuya economía está fundamentalmente fortalecida por el tema de la industria del petróleo. Hay aquí, y además quiero contarte otro elemento que yo creo Sí, que claro. también es importante tener en cuenta. En las reuniones multilaterales de Naciones Unidas en donde se discuten este tipo de cosas, las decisiones no se toman en los plenarios. Yeah. Se hacen plenarios, ¿cierto? Va mucha gente, están los científicos, pero las verdaderas decisiones se toman en reuniones informales. Y en esas reuniones informales, que no tienen control, es donde se dejan caer lo que se ha denominado como verdaderos ejércitos de lobistas, de empresas, digamos, que tienen intereses en que estas cosas finalmente no se produzcan. Mira, tiene un detalle como para que la gente Dale. dimensione. Yo estuve intentando hacer gestiones para poder asistir ¿Ya? a la COP30 que se va a realizar en Brasil, en el estado de Pará, en la ciudad de Belén, en Brasil, en noviembre de este año, en Ujú. donde además debería elaborarse, de alguna manera, el reglamento para poder operar este tratado que se suponía hoy día vería la luz. Mm. Eh, y no hay ninguna capacidad hotelera, no hay nada. Hoy día ya es imposible encontrar un cupo para poder estar en la COP30 de Brasil. Y los precios son carísimos. Estamos hablando de cerca de $1.500 por día. Y no hay. Tú, Están alquilando cruceros hoy día, cruceros para que sirvan de hoteles. Tú me preguntarás, ¿quién tiene la cantidad de dinero para poder arrendar cruceros para estar en estas claro, negociaciones? No son los imagínate. periodistas, Qué buen no dato, son, ¿no? no son los periodistas, tampoco son los científicos. Entonces, ¿quiénes son? Y ahí volvemos al mismo tema. Y yo he conversado con periodistas de distintas naciones y dicen que es impresionante la cantidad de lobistas que llegan a estas Sí. grandes instancias multilaterales. Y hoy día, esa situación es lo que está haciendo, podría hacer fracasar el tratado global. Hoy día es el último día. Oh, pero qué tremendo lo que nos estás contando. Bueno, este efectivamente son los intersticios del poder, pero de los poderes feroces, ¿no es cierto?, que hay en el mundo y los contrapesos tan difíciles para aquellos que, como tú bien describes, están tratando de encontrar un camino. Ahora, alguien te va a poder decir, Héctor, que el Acuerdo de París ha sido ninguneado una y mil veces. ¿Qué hace pensar que aunque se llegara a un acuerdo, se va a cumplir? Lo que tú dices tiene mucha razón. Esto tiene que ver con lo vinculante. Mira, uno podría echarse a morir, ¿no? Y decir, a ver, Claro. efectivamente hoy día no hay cómo hacerlo. El Acuerdo de París, efectivamente, COP tras COP viene siendo un fracaso. Pero si uno mira también los avances que se ha logrado hacer, hay avances importantes. Si no hubiese sido por la COP, si eso no hubiese sido por el Acuerdo de París, en el año 2015 no tendríamos hoy día al mundo en un tránsito hacia una transición energética. Y eso es muy importante. La transición energética, sí, ciertamente hoy día muchas de las empresas que están por las energías libres, por cambiar la matriz energética, digamos, a energía eólica, solar, a eólica marina, geotérmica, se convirtió además ciertamente en un negocio. Y eso es positivo, porque se unieron dos cosas. Se Ya. unió por una parte el intento de reducir los gases de efecto invernadero por encontrar un modelo de negocio que lo haga sustentable. Entonces, eso se logró y hoy día esto parece irrefrenable. Chile es un ejemplo
de esto. O sea, nosotros el 40% de nuestra matriz energética hoy día está siendo de energías limpias. Este tipo de cosas no se hubieran podido lograr si no hubiese habido un acuerdo en el año 2015 que se prometió bajar al 1,5, no superar el 1,5 de grados del calentamiento global. Bueno, eso no se logró. Este año va a ser ya el segundo año que superamos el 1,5. En lugar de producir menor cantidad de gases de efecto invernadero, estamos produciendo más gases de efecto invernadero, pero paralelamente estamos transitando hacia una energía más limpia que pueda de alguna manera ayudarnos a este tránsito. Las empresas, muchas empresas empezaron a modificar sus procesos para ser más sustentables. Eso también es positivo. Ahora, claro, cuando uno se enfrenta con decisiones como esta naturaleza, el Acuerdo de París era preventivo. El Tratado Global por los Plásticos no es preventivo, es reactivo. El problema ya está. Y no hace nada más digamos, que volverse cada vez más incontrolable. Los esfuerzos hay que hacerlos. Ahora, por una parte va pasando esto, pero hay otras cosas. Este año, con esto tenemos un par de minutos porque vamos a tener en línea Sí, al subsecretario Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, que está en este minuto en Ginebra, que ha participado ya, de todas las discusiones del Tratado actual y que ha defendido la postura de Chile, y eso hay que reconocerlo. La postura de Chile, como de la América Latina y la Unión Europea, han sido los más ambiciosos para lograr reducir la cantidad de plásticos. Pero lo que te quería decir es que ujú, mientras se retrocede, en algunas cosas se avanza también. Este año han habido dos instancias multilaterales muy importantes que yo creo que mucha gente, muchos estados y muchas empresas también no están dimensionando el alcance. Pero no ha venido de Naciones Unidas, ha venido de la justicia. La última resolución, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia hace un mes, poco menos de un mes, resolvió que efectivamente hoy día es un delito internacional el no actuar preventivamente para controlar el cambio climático. Y además es un delito internacional no reparar los daños. Esto da el pie para que estados puedan demandar a otros estados, por ejemplo, estados de Oceanía que podrían desaparecer si aumenta el nivel del mar, podrían demandar a estados como, por ejemplo, del Golfo, ¿no? Que son productores de, claro. de, de petróleo. Pero también las personas podrían hacer demandas colectivas en función de una industria que se entienda, por ejemplo, que han tenido impacto en el cambio climático. Hay cerca de 2.000 demandas en el mundo hoy día por este factor. Cuando la Corte Internacional de Justicia dice esto es un crimen internacional, solo basta pensar cómo podría multiplicarse. Entonces, mientras la justicia está penalizando y está avanzando, se están frenando instancias para poder controlar y no llegar a demandas judiciales. Y ahí donde tenemos el conflicto, se avanza y se retrocede. Totalmente. Héctor, estamos a punto de tomar contacto, como dices tú, con el subsecretario de Medio Ambiente, pero solo preguntarte, mientras tanto tomamos contacto desde Ginebra, tú hablas de que este retroceso feroz va a ser pagado de manera muy cara por la población mundial. ¿Cómo se va a expresar y cómo se va a sentir? Y yo creo que de fracasar esto va a ser un tema, no cabe duda, de las próximas horas. Va a ser un problema internacional y va a ocupar, al menos hoy día, ¿no? Los titulares, cuando en circunstancias que esto debería ser una preocupación permanente. Hay tres posibilidades de que lo que pase hoy. La Ya. primera es que no haya ningún tipo de acuerdo y todo sea un realmente fracaso. Ujú. La segunda, y que es la más probable que ocurra, es que se saque un texto sin dientes, sin Claro. uñas, sin nada, un texto debilitado en donde no se prohíba la producción de plásticos desde su inicio y se intente manejar esto desde el control de los residuos, algo que ya se sabe que aunque es muy loable y hay que hacerlo, el problema es de tal magnitud que el reciclaje no alcanza. Y en segundo lugar, que tampoco se incluya en este documento que podría firmarse hoy este listado de sustancias químicas. Claro. Ese es el peor escenario y probablemente ese es el escenario que vamos a ver. Y el tercero es que se busque una solución salomónica y se tire, como se dice en buen chileno,
la pelota para el córner y se busque una sexta reunión para el 2026, en donde las naciones vuelvan a reunirse y vuelvan a juntarse. Esto se ve bastante poco probable debido porque reunir, digamos, por Naciones Unidas, instancias como esta requiere de una capacidad logística enorme y de la disposición de los países a volver a conversar algo que ya discutieron. Eh, entonces, esos son los tres elementos. Las consecuencias a nivel global son, son terribles, porque en el fondo no va a haber herramientas legales para poder disminuir esto. Y el plástico es acumulativo, acumulativo, acumulativo. El plástico empezó, el ascenso del plástico empezó en los años 50 del siglo pasado. Y esto no hace nada más que sumar, sumar y sumar. Lo vamos a encontrar en un minuto, en donde efectivamente estemos bien atados de manos y ya las decisiones van a tener que ser de otra naturaleza, probablemente Bien, legales. Héctor, ya está con nosotros. Vamos a tomar contacto desde Ginebra con el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, a la espera, por supuesto, de conocer qué es efectivamente, cuál es el mejor escenario que se puede ver aspectado tras la dificultad para poder llegar a un acuerdo en el manejo de los residuos desde el origen, o más bien de la producción de plástico desde el origen. Ahí está entonces el subsecretario. Subsecretario, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mina, muy buenos días. Buenas tardes acá en Ginebra. Gusto poder compartir contigo, con ustedes, con todos quienes nos ven, nos escuchan este importante proceso de negociación que estamos viviendo, que es tan fundamental para poder abordar esta crisis global que tenemos, ¿cierto?, sobre contaminación por Ujú. plástico. ¿Usted está pesimista respecto de que efectivamente se pueda lograr este acuerdo? Eh, la verdad es que ha sido muy complejo el proceso de negociaciones. No se esperaba que lo fuera tanto, ya que era estimado la última ronda de negociaciones, digamos, para poder contar finalmente con el texto definitivo y poder contar con un tratado jurídicamente vinculante para abordar la contaminación por plástico. Eh, la situación, hoy estamos en el último día de negociaciones, entonces hoy día ha sido intensísimo. Hemos tenido reuniones bilaterales por mi parte, como jefe de delegación todo el día con distintos países, Unión Europea, pero además están las rondas de negociaciones que nuestros equipos de negociadores están desplegados también. eh, y la verdad es que, en cierta forma, yo diría que pesimista en cuanto a que estamos en un estado más complejo aún que el que comenzamos. Y eso obviamente después de casi 2 semanas de negociaciones y en el último día de negociaciones, lograr un acuerdo lo hace bien difícil. Pero tenemos una ventana de oportunidad y la verdad es que aquí es importante destacar que habemos más de 100 países impulsando un acuerdo ambicioso. De hecho, Chile forma parte de una coalición de países que es la coalición de países de alta ambición, digamos, para este tratado. Pero claro, hay algunos países, sobre todo los principales productores de petróleo, como claro, el plástico es una de las materias primas, es los hidrocarburos, el petróleo, que digamos han complicado un poco que podamos avanzar en un texto definitivo. Hoy yo diría que se han abierto algunas pequeñas oportunidades para lograr un texto, pero la verdad es algo que vamos a tener que seguir trabajando hasta hoy tarde, si no madrugada también de mañana, para ver algún resultado. Si no, de todas formas, y nuestra posición como país es que tenemos que tener un texto que sea capaz de abordar la crisis de contaminación por plásticos, que sea efectiva en aquello. No sacamos nada con llegar a un acuerdo, pero que sea meramente declarativo, y no tenga elementos clave para nosotros, y que incluso nosotros ya tenemos incluidos en nuestra regulación nacional. Pero que lo que nos pasa, así como nos pasa también en la crisis climática, que no sacamos nada con ser ambiciosos y a nivel nacional implementar digamos, medidas de las más avanzadas a nivel mundial,
si el resto de los países, sobre todo los principales productores y consumidores de plástico en el mundo, no se comprometen también a abordar esta crisis global. Subsecretario, ¿cuáles son los principales escollos que hoy día enfrenta esta negociación? Entiendo que nosotros hemos intentado defender con mucha fuerza, digo nosotros como país, ¿no? ¿Sí? Este artículo que permite tener una lista de los principales elementos tóxicos que contienen hoy el plástico. ¿Eso es uno de los escollos que hoy día imposibilita llegar a uno de los acuerdos? Sí, ese es uno de los escollos que nosotros de hecho hemos planteado como una línea roja, que un tratado que no incluya, primero que no regule el ciclo completo de vida de los plásticos. Ha habido también ciertas iniciativas para que este sea un tratado solo de reciclaje, digamos, de los productos y de tratamiento de residuos como productos en plástico. Nosotros creemos que es necesario que se reconozca y que aborde el ciclo completo de vida de los plásticos y de esta manera poder abordar, por ejemplo, los químicos y aditivos dañinos para la salud y para el medio ambiente que incluyen materias primas o los polímeros también, que son justamente los que principalmente Chile importa. Entonces, para producir plástico y por lo tanto para nosotros es bien importante. Un elemento, un segundo elemento también importante para nosotros y que también lo hemos trazado como línea roja es justamente los plásticos de un solo uso, que nosotros tenemos una ley en nuestro país que estamos en pleno proceso de implementación y que son hoy en día los más dañinos, ¿cierto?, hacia el medio ambiente y que además tenemos la posibilidad de ir, por un lado, prohibiéndolos, como ya están prohibidos en nuestro país desde el año 2022, las bombillas, los revolvedores, ciertos elementos que la verdad se pueden reemplazar o simplemente eliminar, pero digamos avanzar hacia la prohibición de ciertos elementos de plástico de un solo uso y también hacia todo lo que es el packing y todo el delivery, ¿cierto? También avanzar en ese sentido. Un elemento adicional que nosotros también hemos planteado es respecto a que este debe ser un acuerdo porque plantea un desafío mayor, ¿cierto? Progresivo y por lo tanto la transición, los elementos de transición justa que debe tener este tratado y por lo tanto el reconocimiento también, por ejemplo, a los trabajadores, a los recicladores de base de este tratado y de cómo también ir abordando este elemento esencial, ¿cierto?, de cómo los grupos más vulnerables no queden atrás en la implementación de este proceso, también es algo que hemos defendido con fuerza. Una última cosa, nos quedan unos pocos minutos. Subsecretario, usted habló de una ventana, que ahí existe una ventana de negociación. ¿Esa ventana implica un acuerdo, llegar efectivamente a un acuerdo, o es una posibilidad de generar una sexta jornada de reuniones para el año 2026? Eso justamente va a depender, estamos eh, como es un drama que se vive minuto a minuto, diría. Esto va a depender de un nuevo texto que proponga la mesa directiva, el chair que guía, digamos, que lidera este proceso. Ayer propuso un texto que fue tan mal evaluado que generó también una reacción con mucha fuerza, porque no contenía ninguno de estos elementos que hemos mencionado, era un texto muy general y nosotros, junto a muchos otros países, levantamos la voz respecto a que era inaceptable directamente, no servía ni siquiera como base de negociación. Entonces ahora se están produciendo estas negociaciones para incluir estos elementos y que el chair proponga un nuevo texto a discusión que ojalá ya contenga estos elementos. Ahí lo que nosotros vemos es que posiblemente, porque además por el tiempo con que contamos es tan reducido, nuestro escenario, digamos, optimista es que se avance en un texto más bien marco, ¿cierto? No, que no profundice quizás los elementos, pero que sí luego las conferencias de parte, las próximas COP, nos permitan ir trabajando y desarrollando estos elementos. Ese es, digamos, un escenario optimista y sobre eso nosotros, junto a un conjunto de países que estamos alineados, estaremos dispuestos, digamos, a suscribir el acuerdo. Luego, si este texto propuesto nuevamente no incluye estos elementos esenciales que nosotros consideramos para hacernos cargo efectivamente de la crisis global de la contaminación por plástico, nosotros, claro, preferiríamos que
este proceso continúe abierto, más que firmar un mal tratado, digamos, un mal texto. Esa es nuestra posición en estos momentos. Ya, pues cerramos entonces. Le agradecemos muchísimo al subsecretario de Medio Ambiente que ha tenido la gentileza de tomar contacto con nosotros desde Ginebra en este tan importante evento para el mundo. Maximiliano Proaño, vamos a estar también, subsecretario, muy atentos al devenir, ¿no?, de estas conversaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Gracias a usted. Gracias, Héctor, también. Tremendo tema el que nos has traído. A veces nosotros nos concentramos mucho en cuestiones muy locales, que está bien, por cierto, somos habitantes de este territorio, pero en el mundo están pasando cosas que también van a tener efectos, por supuesto, en nuestro futuro. Gracias, Héctor. Vamos a seguir informando. De todas maneras, un abrazo para ti. Bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl, y te contamos que la Universidad Diego Portales ha dedicado 42 años a formar líderes en el país. Cuenta con académicos, estudiantes y egresados que influyen en el sector público y privado. Con su experiencia, UDP, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast con B corta, donde podrás acceder a todo el material multimedia del Mostrador, partiendo por Alpampán, siguiendo por Click AM, punto por punto, con Paulina Allende Salazar, Corea del Centro y mucho más. Recuerda entonces, suscríbete a nuestro canal en @elmostradorpodcast. Me despido, los dejo con Alejandro Repenin, Marta Lagos y Germán Silva en Sin Tapujos. Y nos reencontramos el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.